Mientras yo despertaba de la anestesia con un dolor que me partía el abdomen en dos, mis hijos brindaban con piñas coladas frente al mar del Caribe. No lo supe en ese momento, claro. En ese instante apenas podía mantener los ojos abiertos, con la boca tan seca que sentía la lengua como papel de lija contra el paladar. La enfermera de turno me había dado apenas unos cubitos de hielo para chupar, porque después de una cirugía de vesícula, no puedes tomar agua así nomás. Recuerdo que pensé que alguien llegaría pronto, que en cualquier momento escucharía las voces familiares de Roberto, de Claudia, de Mario, que traerían flores, quizá unas de esas tarjetas con mensajes bonitos, tal vez hasta un globo de esos que dicen «Mejórate pronto». Cerré los ojos esperando despertar con sus rostros junto a mí. Pero cuando volví a abrirlos, solo estaba el techo blanco del hospital, las manchas de humedad que parecían mapas de países que nunca visitaría, y el sonido constante de las máquinas midiendo mis latidos. Me llamo Elena Robledo, y tengo 73 años. Nací y crecí en la Ciudad de México, en una colonia que antes era tranquila y ahora está llena de edificios nuevos que no reconozco. Pasé la mayor parte de mi vida siendo mamá. No es que me arrepienta. Entiéndanme bien. Ser madre fue mi decisión, mi vocación, mi proyecto de vida completo. Dejé la preparatoria cuando quedé embarazada de Roberto a los 20 años. Mi esposo, Joaquín, era mecánico y ganaba lo suficiente para mantenernos. Yo me quedaba en casa, cocinaba, limpiaba, cuidaba a los niños. Después llegó Claudia, 3 años después Mario. Una familia bonita, decía todo el mundo. 3 hijos sanos, una casa propia que compramos con mucho esfuerzo, comidas juntos los domingos. La vida que se supone que todas debemos querer. Joaquín murió hace 11 años de un infarto fulminante. Cayó en el taller un martes por la tarde y ya no despertó. Me quedé sola con la casa, una pensión pequeña que apenas alcanzaba para los servicios, y la compañía intermitente de mis hijos. Roberto ya tenía su familia, Claudia vivía con su novio, Mario andaba de un lado para otro con sus negocios que nunca terminaban de cuajar. Me visitaban, sí, los domingos casi siempre venía alguno a comer. Me traían el mandado de vez en cuando. Me llamaban por teléfono para preguntar cómo estaba. Yo pensaba que eso era suficiente, que así funcionaban las familias modernas, que los hijos tienen sus propias vidas y está bien. Me repetía que no debía ser exigente, que no podía convertirme en esa madre demandante que todos critican. Pero lo que me pasó en ese hospital me abrió los ojos de una forma que todavía me duele en el pecho cuando lo recuerdo. Y miren, antes de seguir contándoles esta historia, quiero pedirles un favor enorme. Si están escuchando esta historia, si de alguna forma les está tocando el corazón o les está haciendo pensar, por favor ayúdenme a que más personas puedan escucharla. Denle like a este video, que solo les toma un segundo, y a mí me ayuda muchísimo para que el canal crezca. Suscríbanse y activen la campanita para que no se pierdan las historias que vienen, porque créanme que todas son igual de impactantes que esta. Y por favor, déjenme un comentario contándome qué piensan, si han vivido algo similar, o simplemente de qué ciudad o país nos están escuchando. Me encanta saber que esta comunidad crece y que estamos aquí acompañándonos entre todos. Esas acciones tan sencillas hacen que YouTube recomiende estos videos a más personas que quizá necesitan escuchar estas historias tanto como ustedes. Muchas gracias de verdad por su apoyo. Ahora sí, déjenme contarles lo que pasó. Todo empezó con esos dolores en el costado derecho que ya llevaba sintiendo como 6 meses. Al principio pensé que eran gases, o quizá algo que había comido mal. Pero el dolor iba y venía, cada vez más fuerte, cada vez más seguido. Me doblaba en 2 cuando me daba. Tenía que sentarme y respirar profundo hasta que pasara. Una tarde el dolor fue tan intenso que vomité pura bilis amarilla.
Ahí supe que algo andaba realmente mal. Llamé a Claudia, que es la que más cerca vive, apenas a 20 minutos de mi casa. «Mamá, ¿no puede esperar hasta mañana?», me dijo con un tono cansado. «Es que estamos en plena cena con los amigos de Fernando y no puedo dejarlos solos». Le dije que no se preocupara, que llamaría a Roberto. Marqué a mi hijo mayor 3 veces. Las 3 veces me mandó directo al buzón. Después me llegó un mensaje de texto. «Ocupado, ma. Te marco al rato». Ese rato nunca llegó. Finalmente conseguí que Mario me llevara a urgencias. Llegó de malas, quejándose del tráfico, oliendo a cerveza. Me dejó en la entrada del hospital y se fue diciendo que tenía una reunión importante que no podía cancelar. En urgencias me atendieron después de 4 horas de espera. Para entonces el dolor era tan fuerte que apenas podía hablar. Me hicieron estudios, análisis de sangre, ultrasonido. El médico, un hombre joven con cara de cansancio y bata arrugada, me explicó que tenía la vesícula llena de piedras, que necesitaba operarme pronto, que podía complicarse si esperaba más. Me internaron esa misma noche. Llamé a mis 3 hijos para avisarles. Roberto me dijo que pasaría al día siguiente después del trabajo. Claudia prometió venir en la mañana. Mario dijo que en cuanto pudiera se daba una vuelta. La cirugía quedó programada para el jueves. Era martes por la noche. Pasé el miércoles entero en ese cuarto de hospital, esperando que alguien apareciera. Le marqué a Roberto como a las 10 de la mañana. «Sí, ma, ya sé, ahorita voy», me dijo. A las 2 de la tarde volví a llamar. «Perdón, ma, se complicó el trabajo. Mejor paso mañana antes de tu cirugía». Claudia no contestaba el teléfono. Mario me mandó un mensaje diciendo que tenía una emergencia con uno de sus proyectos. Me la pasé sola todo ese día mirando el techo, escuchando los ruidos del hospital, sintiendo el miedo crecer en mi estómago. Mañana me iban a abrir, me iban a meter anestesia, me iban a dormir sin garantía de que despertaría. Yo sé que es una cirugía común, que miles de personas se operan de la vesícula sin problema. Pero tengo 73 años. El corazón ya no me funciona como antes, y uno nunca sabe. Necesitaba ver a mis hijos. Necesitaba sentir que le importaba a alguien si yo despertaba o no de esa operación. Nací en esta ciudad en 1952, en una vecindad de la colonia obrera que ya ni existe. Mi papá era albañil, mi mamá costurera. Éramos 5 hermanos apretados en 2 cuartos y un patio compartido con otras 6 familias. No teníamos nada, pero nos teníamos los unos a los otros. Cuando mi mamá se enfermó de neumonía, toda la vecindad se organizó para cuidarla. Las vecinas traían caldos, se turnaban para darle sus medicinas, rezaban juntas por su salud. Así crecí yo, pensando que eso era la familia, que eso era el amor, estar presente cuando el otro te necesita. Conocí a Joaquín cuando tenía 18 años en un baile de la colonia. Era guapo, trabajador, me hacía reír. Nos casamos 2 años después cuando ya venía Roberto en camino. No tuvimos boda grande, solo una comida con la familia en casa de mis papás. Joaquín rentó un cuartito en la Narvarte y ahí empezamos. Él trabajaba 12 horas al día en el taller, llegaba con las manos negras de grasa, pero siempre traía su dinero completo para la casa. Yo me encargaba de que no faltara nada. Cocinaba, lavaba a mano, planchaba, cuidaba a Roberto mientras esperaba a Claudia. La casa que compramos después, cuando Joaquín puso su propio taller, fue mi mayor orgullo. 2 plantas, 3 recámaras, un patio chiquito pero nuestro. La pagamos en 20 años con muchos sacrificios. Yo cosía ropa ajena por las noches para ayudar con los pagos. Recuerdo perfectamente el día que terminamos de pagarla. Joaquín me cargó en brazos para cruzar la puerta, como cuando recién nos casamos. «Esta casa es tuya, mi amor», me dijo. «Aquí vas a vivir siempre.
Pase lo que pase. Mis hijos crecieron en esa casa. Roberto en la recámara de arriba, Claudia y Mario compartiendo la de en medio. Llené esas paredes de fotos de sus cumpleaños, sus graduaciones, sus primeras comuniones. Pinté cada cuarto del color que ellos quisieron. El de Roberto azul marino porque le gustaba el América. El de Claudia rosa con mariposas que yo misma dibujé. El de Mario verde porque decía que quería sentirse en la selva. Cociné miles de comidas en esa cocina. Desayunos antes de la escuela, comidas de los domingos, cenas cuando Joaquín llegaba tarde. Esa casa era mi vida entera. Cuando Joaquín murió, los tres vinieron al funeral. Lloraron, me abrazaron, prometieron que nunca me dejarían sola. Roberto dijo que vendría todos los domingos sin falta. Claudia juró que me llamaría a diario. Mario prometió que se encargaría de todo lo que necesitara arreglar en la casa. Los primeros meses cumplieron más o menos. Después empezaron los pretextos. Es que el trabajo, mamá. Es que los niños tienen actividades. Es que Fernando y yo tenemos planes. Es que andaba en Guadalajara con un cliente. Las visitas se fueron espaciando. Los domingos se volvieron cada 15 días, después una vez al mes, después cada 2 meses. Las llamadas se redujeron a mensajes de WhatsApp. ¿Cómo estás, ma? Todo bien. Y ya. Yo trataba de no quejarme, de no ser cargante. Me decía que así era la vida moderna, que los hijos tienen derecho a vivir su propia vida. Pero en el fondo, en ese lugar que una se niega a ver, sabía que algo no estaba bien, que el amor no debería sentirse tan solitario. Esa noche antes de la cirugía, acostada en la cama del hospital con el suero picándome en la mano, pensé en mi mamá, en cómo cuando ella se operó de la matriz, yo dejé a Roberto recién nacido con mi suegra y me quedé 3 días durmiendo en una silla junto a su cama. En cómo mi papá faltó al trabajo para estar ahí cuando despertara. En cómo mis hermanos se turnaron para hacerle compañía. Nadie se lo pensó 2 veces. Era nuestra mamá, el centro de nuestro mundo. ¿Por qué yo no era el centro del mundo de mis hijos? ¿En qué momento dejé de importar? A las 6 de la mañana del jueves vinieron por mí. Me subieron a una camilla con ruedas que chirriaban horrible contra el piso. El camillero era un muchacho joven que silbaba una canción mientras me llevaba por los pasillos. Yo iba mirando las lámparas fluorescentes del techo pasar una tras otra, sintiendo el frío del hospital colarse por la delgada bata azul que me habían puesto. Llegamos a un cuarto donde había mucha gente con bata y cubrebocas. Una enfermera me sonrió con los ojos, lo único que podía ver de su cara. ¿Viene alguien con usted, señora Elena?, me preguntó mientras revisaba mis signos vitales. Van a llegar ahorita. Mentí. Seguro ya vienen en camino. Ella asintió, pero en sus ojos vi algo parecido a la lástima. El anestesiólogo me explicó el procedimiento con voz tranquila. Me dijo que contara hacia atrás desde 10. Llegué hasta 8 antes de que todo se volviera negro. Mi último pensamiento consciente fue: ojalá despertara y estuvieran ahí. No estaban. Desperté con la boca seca, el abdomen ardiendo, y una enfermera diferente revisando los monitores. Me dolía todo. Sentía como si me hubieran partido en 2 y vuelto a pegar con engrudo. Pedí agua y me dieron más cubitos de hielo. El reloj de la pared marcaba las 3 de la tarde. Habían pasado 6 horas desde que entré a cirugía. Busqué con la mirada alguna flor, alguna persona, alguna señal de que alguien había preguntado por mí. Nada. Solo el cuarto blanco, la bolsa de suero goteando, y yo. Le pedí a la enfermera mi celular que estaba guardado en el buró. Con las manos temblando por la anestesia, revisé los mensajes. Nada de Roberto, nada de Claudia, nada de Mario. Marqué a Roberto. Buzón de voz. Marqué a Claudia. Sonó 7 veces y colgó. Marqué a Mario. El número marcado no está disponible. Volví a intentar.
Mismos resultados. Les mandé un mensaje en el grupo de WhatsApp que tenemos. Ya salí de cirugía. Estoy bien. ¿Vienen? Vi los 2 palomitas grises cambiar a azules. Leído. Roberto. Escribiendo. Los 3 puntitos aparecieron y desaparecieron. Claudia escribiendo. Lo mismo. Mario escribiendo. Nada. Nadie respondió. Pasaron los minutos. Pasó media hora. Pasó 1 hora. El mensaje ahí, leído por los 3, sin una sola respuesta. Esa fue la primera vez que sentí algo quebrarse adentro de mí. No era dolor físico de la operación. Era algo mucho más profundo. Algo en el lugar donde guardamos la esperanza. Me quedé dormida de nuevo por los medicamentos. Cuando desperté ya era de noche. La enfermera del turno nocturno entró a revisar mi presión. Era una señora mayor, con el cabello gris recogido en una cola y arrugas profundas alrededor de los ojos. ¿Ya vinieron sus familiares, señora?, me preguntó mientras apretaba el brazalete alrededor de mi brazo. No pude contestar. Se me cerró la garganta y las lágrimas empezaron a salir solas. Me sentí tan ridícula, llorando así a los 73 años como una niña abandonada. La enfermera no dijo nada, solo me apretó la mano con fuerza. Ese tipo de apretón que dice, «Te entiendo», sin necesidad de palabras. Después acomodó mi almohada, subió un poco el respaldo de la cama y me trajo un té de manzanilla. «Descanse», me dijo antes de salir. «Mañana es otro día». Pero mañana fue igual. Y pasado mañana también. 3 días estuve en ese hospital. 72 horas exactas desde que salí de cirugía hasta que me dieron el alta. En todo ese tiempo, ninguno de mis 3 hijos apareció. Ni una visita, ni una llamada. Solo mensajes esporádicos en el grupo. «Qué bueno que ya saliste de cirugía, ma. Cuídate mucho. Avísanos cualquier cosa». Como si con esas palabras vacías cumplieran algún deber filial. El viernes por la tarde, mientras trataba de caminar un poco por el pasillo como me había indicado el médico, vi a una familia visitando a un paciente en el cuarto de al lado. Eran como 6 personas apretadas alrededor de la cama. Traían globos, flores, una bolsa de Tupperware con comida casera. Se reían, platicaban, llenaban el espacio con vida. La paciente era una mujer más joven que yo, quizá de unos 50 años. Su esposo le acomodaba las almohadas. Su hija le pintaba las uñas. Sus nietos le enseñaban dibujos. Tuve que regresar a mi cuarto porque no soporté seguir viendo lo que yo no tenía. Fue ese mismo viernes por la noche cuando lo descubrí. No podía dormir por el dolor y la rabia que me revolvía por dentro. Agarré mi celular para distraerme, para ver cualquier cosa que me sacara de mi cabeza. Entré a Facebook sin ninguna intención particular. Ahí estaba, en mi feed, como una bofetada digital, una foto de Claudia. Estaba en la playa, con un vestido blanco, el cabello suelto, una piña colada en la mano y el mar turquesa de fondo. El pie de foto decía: «Merecidísimas vacaciones en Cancún, a desconectar de todo». 32 likes, comentarios de sus amigas. «Qué envidia, te lo mereces». «Divina». La foto había sido publicada el jueves. El jueves, el día de mi cirugía. Mientras yo entraba a ese quirófano sola, muerta de miedo, mi hija estaba tomándose fotos en la playa. Empecé a buscar más. Roberto había subido una historia de Instagram hacía 8 horas. Él y su esposa, en un restaurante frente al mar, brindando con cervezas. La ubicación decía Playa del Carmen. Mario tenía una foto reciente en su perfil. Él en una lancha, con lentes de sol y una playera que decía Beach Mode. Los tres estaban de vacaciones, juntos, en el Caribe. Mientras su madre se recuperaba sola en un hospital. Sentí algo que nunca había sentido antes. No era solo tristeza o decepción. Era algo más grande, más oscuro. Era rabia pura,
Era la sensación de haber sido usada, desechada, olvidada. Como esos envases de yogurt que uno tira cuando ya no sirven. Útil mientras crías, alimentas, cuidas, limpias, pagas, das. Desechable cuando ya criaste, ya alimentaste, ya cuidaste, ya limpiaste, ya pagaste, ya diste todo. Me temblaban las manos mientras seguía revisando. Encontré más fotos. Los tres cenando juntos en un lugar elegante. Claudia y la esposa de Roberto tomando sol en camastros. Mario buceando. Habían planeado ese viaje. Se habían organizado. Habían comprado boletos de avión, reservado hotel, coordinado fechas. Y en ningún momento, en ninguno de sus planes, yo había sido un factor a considerar. Ni siquiera para decirme, «Mamá, nos vamos de viaje. Vas a estar solita unos días». Nada. Simplemente asumieron que yo estaría bien. O peor, simplemente no pensaron en mí. Busqué las fechas de las publicaciones. La primera foto era del miércoles. Habían viajado el martes o el miércoles, justo cuando yo ya estaba internada. Sabían que estaba en el hospital. Les había avisado. Les había mandado mensajes. Roberto me había dicho, «Ahorita voy, el miércoles». Pero no iba a venir. Ya estaba en un avión rumbo a Cancún. Claudia no me contestaba porque estaba haciendo check-in en un hotel. Mario tenía su emergencia de trabajo. Sí, su emergencia era empacar su maleta para la playa. No pude parar de llorar en toda la noche. La enfermera del turno nocturno volvió a entrar, preocupada por el monitor que mostraba mi presión alta y mi ritmo cardíaco acelerado. Me encontró con el celular en las manos, las lágrimas cayendo sobre la pantalla iluminada. «¿Qué pasó, señora Elena?», me preguntó alarmada. «¿Le duele algo? Llamo al doctor». No le podía explicar que el dolor no era físico, que no había ningún medicamento para esto que sentía. Solo negué con la cabeza y le pedí que me dejara sola. Ella dudó, pero finalmente salió después de asegurarse de que no era ninguna complicación de la cirugía. Me quedé ahí en la oscuridad, con solo la luz azulada del celular, mirando una y otra vez esas fotos, memorizando cada detalle, cada sonrisa falsa, cada gesto de despreocupación, cada momento feliz que estaban viviendo mientras yo sufría. El sábado por la mañana vino el médico a revisarme. Me dijo que la cirugía había sido exitosa, que la recuperación iba bien, que si seguía así, me darían de alta el domingo. Me explicó los cuidados que debía tener en casa. Reposo relativo, evitar cargar cosas pesadas, tomar los antibióticos completos, regresar en una semana para revisión. Me preguntó si tendría ayuda en casa los primeros días. Sí, mentí. Mis hijos van a estar al pendiente. Él asintió satisfecho y se fue. Yo me quedé ahí pensando en esa mentira, en todas las mentiras que me había dicho a mí misma durante años. Están ocupados, pero me quieren. Tienen su vida, es normal. Yo no quiero ser una carga. Mentiras, todo mentiras para no ver la verdad que estaba tan clara. Yo no les importaba, o al menos no les importaba lo suficiente. Ese sábado me la pasé pensando. No en mi dolor, no en mi recuperación, no en los cuidados médicos. Pensaba en mi vida, en mis 73 años, en todo lo que había dado y todo lo que no había recibido. Recordaba las noches sin dormir cuando estaban bebés, los años trabajando costura hasta la madrugada para que tuvieran mejores navidades, las veces que me fui sin comer para que ellos tuvieran un plato lleno, los cumpleaños que organicé, las enfermedades que cuidé, las lágrimas que sequé, los miedos que calmé, los sueños que apoyé. Recordé cuando Roberto quiso estudiar la universidad. No teníamos dinero, pero yo vendí mi anillo de bodas, el único que tenía de Joaquín, para pagar su primer semestre. Él nunca supo eso. Le dije que Joaquín había dejado un ahorro. Roberto estudió ingeniería, consiguió buen trabajo,
Se casó, tuvo su familia. En 10 años me invitó a su casa quizá 5 veces. Su esposa nunca me quiso mucho. Decía que yo era muy tradicional y que mis consejos estaban pasados de moda. Recordé cuando Claudia tuvo su crisis con el novio anterior, ese que le pegaba. Se vino a vivir a la casa 3 meses. Yo la cuidé, la alimenté, la escuché llorar todas las noches. La acompañé al Ministerio Público a poner la denuncia. Estuve con ella en terapia. Cuando conoció a Fernando y se volvió a ir, prometió que nunca me olvidaría, que siempre estaría para mí como yo estuve para ella. Las promesas duraron quizá 1 año. Después empezaron los «luego te marco» y los planes cancelados a última hora. Recordé cuando Mario tuvo su primer negocio que quebró. Perdió todo su dinero y mucho dinero prestado. Vino a pedirme ayuda. Le di los ahorros que tenía guardados para emergencias, como 200.000 pesos que había juntado de la pensión de Joaquín durante años. Me prometió que me los devolvería en 6 meses. Han pasado 4 años. Nunca he visto un peso de regreso. Cuando se lo mencioné una vez me dijo: «Ay, mamá, yo pensé que era un regalo, no un préstamo. Además, tú no necesitas ese dinero para nada». Cada recuerdo era como otra piedra en el pecho. Cada memoria de amor no correspondido, de esfuerzo no valorado, de sacrificio no reconocido. Y lo peor era que yo había sido cómplice de mi propia invisibilidad. Nunca reclamé, nunca exigí, nunca puse límites. Siempre estaba disponible, siempre comprensiva, siempre perdonando. Pensé que eso era ser buena madre. Resulta que lo único que logré fue enseñarles que podían tratarme mal sin consecuencias. La noche del sábado casi no dormí. Mi mente no paraba de dar vueltas. Pensaba en el alta médica del domingo. En que tendría que llamarlos para que vinieran por mí. En que probablemente inventarían alguna excusa. Dirían que todavía estaban de viaje, que llegarían hasta el lunes o el martes. Pensaba en regresar a esa casa vacía, sola, recién operada, sin nadie que me cuidara. Pensaba en seguir viviendo así, esperando migajas de atención, agradecida por las visitas esporádicas, conformándome con mensajes de WhatsApp. Y entonces pensé en algo más. Pensé en la casa, esa casa que Joaquín y yo pagamos con tanto esfuerzo, esa casa que él me había dejado, que estaba completamente a mi nombre desde su muerte. Mis hijos siempre asumieron que algún día sería de ellos. Roberto incluso me había dicho una vez: «Cuando ya no estés, mamá, yo me quedaré con la casa porque soy el mayor y tengo familia». Como si mi muerte fuera un trámite pendiente en su lista de cosas por hacer. Como si yo fuera un obstáculo temporal entre ellos y su herencia. Pero yo seguía viva. Seguía siendo la dueña de esa casa. Y podía hacer con ella lo que quisiera. Podía venderla. Podía irme. Podía empezar de nuevo. A los 73 años. La idea me pareció ridícula al principio. ¿Quién empieza de nuevo a esta edad? ¿Quién deja su casa, su ciudad, su vida entera para irse a otra parte? Pero mientras más lo pensaba, menos ridículo me parecía. Al contrario, empezó a parecerme la única decisión sensata. ¿Qué me ataba a esa casa? Los recuerdos, sí. Pero los recuerdos me estaban ahogando. ¿Qué me ataba a esta ciudad? Mis hijos. Pero mis hijos estaban tomando piñas coladas en Cancún mientras yo me recuperaba sola de una cirugía. ¿Qué me ataba a esta vida? El miedo. El miedo a ser mala madre. El miedo a ser egoísta. El miedo a que dijeran que estaba loca. El miedo a quedarme más sola de lo que ya estaba. Pero entonces me di cuenta. Ya estaba sola. No podía estar más sola de lo que había estado estos 3 días. La soledad con gente que supuestamente te quiere es peor que la soledad sola. Al menos cuando estás sola, no hay falsas esperanzas. No hay decepciones.
No hay esa sensación horrible de no ser suficiente para las personas que se supone deberían amarte más que nadie. El domingo por la mañana el médico vino temprano. Me dio el alta, me extendió las recetas de medicamentos, me entregó el resumen médico y las indicaciones impresas. Me deseó suerte y me recordó la cita de la próxima semana. Después se fue. Yo me quedé sentada en la cama, vestida con la misma ropa con la que había llegado 4 días antes, preguntándome qué hacer ahora. Agarré mi celular. Marqué a Roberto. No contestó. Le mandé un mensaje. «Me dieron de alta. ¿Puedes venir por mí?» Vi que lo leyó. Los 2 palomitas azules. Escribiendo. Los 3 puntitos. Después nada. Intenté con Claudia. Lo mismo. Mario directamente no leyó el mensaje. Esperé 1 hora. Nadie respondió. Una señora de limpieza entró a preparar el cuarto para el próximo paciente. Me miró confundida. «¿Todavía no se va, señora?», me preguntó amablemente. «Ya me voy», le dije levantándome de la cama. Metí mis pocas cosas en la bolsa de plástico donde me habían guardado mi ropa interior y mis artículos personales. Fui a la recepción a hacer los trámites finales del alta. La señorita revisó mi expediente, confirmó que el pago del seguro estaba completo, me entregó los papeles que necesitaba. Me preguntó si necesitaba que llamara a alguien. Le dije que no. Salí del hospital con mi bolsita de plástico en una mano y mi celular en la otra. El sol de febrero pegaba fuerte, aunque eran apenas las 11 de la mañana. Hacía calor. Me senté en una banca afuera de la entrada, bajo la sombra de un árbol, y me quedé ahí un rato. Veía a las familias llegar y salir, esposos cargando a esposas, hijos empujando sillas de ruedas con sus padres, nietos trayendo globos para sus abuelos. Todo el mundo tenía a alguien, todo el mundo menos yo. Saqué mi celular de nuevo, entré a Google Maps, busqué notarías cerca de mí. Me salieron como 15 opciones. Elegí una que tenía buenas reseñas y estaba a solo 10 minutos de ahí. Copié la dirección. Después busqué taxis y pedí uno por aplicación. Mientras esperaba que llegara, volví a revisar el Facebook. Las fotos seguían ahí. Nuevas fotos, de hecho. Los 3 en un tour de snorkel. Todos felices, todos despreocupados, todos juntos en su lindo viaje familiar, del que yo no formaba parte. El taxi llegó en 5 minutos. El conductor era un señor mayor, de mi edad más o menos, con una cachucha del América y cara amable. Me preguntó cómo estaba. Notó que acababa de salir del hospital. Le di la dirección de la notaría. Se extrañó un poco. Supongo que no es común que alguien recién salido del hospital pida que lo lleven a una notaría, pero no preguntó nada. Puso la música bajita, una estación de boleros viejitos, y manejó tranquilo. Durante ese trayecto tomé mi decisión final. Ya no había duda, ya no había vuelta atrás. Iba a vender la casa. Iba a buscar un lugar nuevo donde vivir, lejos de aquí, donde nadie me conociera y yo no conociera a nadie, donde pudiera empezar de nuevo sin el peso de las expectativas no cumplidas, donde pudiera ser Elena Robledo, la mujer, no Elena la madre abnegada y olvidada. Si están pensando que fui muy drástica, que debí hablar con ellos primero, que debí darles una oportunidad de explicarse, les entiendo. Yo también me lo pregunté. Pero después pensé, ¿qué iban a explicar? ¿Que se les olvidó que su madre estaba en el hospital? ¿Que el viaje a Cancún era más importante que estar conmigo cuando me operaban? ¿Que no pensaron que 3 días sola en un hospital después de una cirugía me dolería? No. No necesitaba escuchar excusas. Ya había escuchado suficientes excusas durante años. Y si están pensando que les quité su herencia, que fui vengativa, que usé la casa como castigo, también les digo algo. Esa casa era mía, no de ellos. Mía. Yo la pagué tanto como Joaquín. Yo la mantuve después de que él murió.
Yo pagué el predial, las reparaciones, los servicios, durante 11 años, con mi pensión que apenas alcanzaba. ¿Por qué tenía que dejarles algo a personas que no podían ni visitarme en el hospital? ¿Por qué mi única función era trabajar toda mi vida para dejarles algo cuando muriera? ¿Y qué hay de mi vida ahora, mientras sigo viva? Llegamos a la notaría. Era un edificio antiguo en el centro, de esos con puertas de madera pesada y pasillos con piso de mosaico. Le pagué al taxista, me bajé despacio porque todavía me dolía el abdomen, y entré. Una recepcionista joven me recibió. Le expliqué que quería información sobre vender una propiedad. Me hizo pasar a una salita de espera con revistas viejas y un cuadro del Zócalo en la pared. Esperé como 20 minutos hasta que me atendió un notario. Se llamaba licenciado Méndez. Era un hombre de unos 60 años con lentes gruesos y un traje gris que había visto mejores días. Me hizo pasar a su oficina llena de libreros repletos de expedientes y códigos legales. Me ofreció café que acepté aunque no debía tomar café todavía. Me sentó en una silla frente a su escritorio y me preguntó en qué podía ayudarme. «Quiero vender mi casa», le dije directo. Él sacó una libreta y un bolígrafo. Me pidió los detalles de la propiedad: dirección, tamaño, características. Le di toda la información que recordaba. 4 habitaciones, 2 baños, cocina integral que yo misma mandé a hacer hace 5 años. Patio con un árbol de limón que Joaquín plantó cuando Roberto tenía 3 años. Le dije que la escritura estaba completamente a mi nombre, que no tenía ningún adeudo, que era libre de gravamen. «¿Es una decisión pensada, señora?», me preguntó mirándome por encima de sus lentes. A veces las personas mayores son presionadas por sus familiares para vender propiedades y... No, lo interrumpí. Nadie me está presionando. Al contrario, nadie sabe que estoy aquí. Y preferiría mantenerlo así hasta que todo esté listo. Él me miró con más atención. Creo que notó algo en mi voz, en mi cara, en mi manera de hablar. Asintió despacio. «Necesitaré que traiga las escrituras de la propiedad, una identificación oficial vigente y su comprobante de domicilio reciente. Con eso podemos empezar el proceso de avalúo y búsqueda de compradores. ¿Tiene algún precio en mente?». No tenía idea. Hacía años que no checaba precios de casas. Le pregunté cuánto valía más o menos una propiedad como la mía en esa zona. Me dijo que aproximadamente 2,5 millones, quizá 3 millones, si la casa estaba en buen estado. Se me cortó la respiración. No sabía que valiera tanto. Joaquín y yo la habíamos comprado en menos de $500,000 hace 30 años. «Quiero venderla rápido», le dije. «No me importa si es un poco menos del precio. Necesito el dinero en efectivo o transferencia directa a mi cuenta». «¿Tiene cuenta bancaria?», me preguntó. «Sí», mentí. Tenía una cuenta de ahorro viejísima donde me depositaban la pensión, pero nunca la usaba para nada más. Tendría que ir al banco a actualizarla. «Perfecto. Le recomendaría poner un precio competitivo, digamos 2,200,000. Con ese precio, y en esa zona, la casa se vendería en menos de un mes, a veces en 2 o 3 semanas. Un mes. En un mes podía tener el dinero, poder irme, empezar mi nueva vida». Le dije que perfecto, que así le hiciéramos. Me dio una lista de documentos que necesitaba traer. Me explicó los pasos: avalúo, contrato de compraventa, firma ante notario, registro. Me dijo que los honorarios notariales y gastos del proceso serían aproximadamente 100,000 pesos. Todavía me quedarían más de 2 millones limpios. Salí de esa notaría sintiéndome más ligera, a pesar del dolor de la cirugía. Por primera vez en días, quizá en años, sentí algo parecido a la esperanza. No la esperanza de que mis hijos cambiarían. Esa esperanza ya estaba muerta. Era una esperanza diferente.
La esperanza de que mi vida no se había terminado. La esperanza de que todavía había tiempo para mí. Pedí otro taxi. Esta vez le di la dirección de mi casa. El trayecto me tomó como media hora por el tráfico del domingo. Cuando llegamos a mi colonia, miré las calles con otros ojos. Esas banquetas por las que había caminado miles de veces. La tiendita de don Jorge en la esquina donde compraba el pan cada mañana. La casa de doña Lupita que siempre tenía su bicicleta oxidada en la entrada. La casa de mi comadre Tere, que ya había fallecido hace 2 años. Todo me parecía diferente. Como si ya no perteneciera a este lugar. O como si este lugar nunca me hubiera pertenecido realmente. El taxi se detuvo frente a mi casa. Una casa de 2 pisos pintada de amarillo con ventanas de herrería. La reja estaba cerrada con el candado que yo misma había puesto antes de irme al hospital. Saqué las llaves de mi bolsa, abrí el candado, empujé la reja que chirrió como siempre. Entré y volví a cerrar. La casa olía a encerrado, a polvo, a soledad. Todos los muebles en su lugar. La sala con el sofá café que Joaquín eligió. El comedor con la mesa de madera donde cenamos millones de veces. Las fotos en las paredes que ahora me dolía mirar. Me fui directo a mi recámara. Me senté en la cama con cuidado. Todavía me dolía el abdomen. Saqué mi celular. Tenía 7 mensajes sin leer. Todos del grupo familiar. Los abrí. Roberto. Ma, perdón. Apenas vi tu mensaje. ¿Ya saliste del hospital entonces? Claudia. Mami, creí que salías hasta mañana. ¿Ya estás en casa? Mario. Todo bien, ma. Ahorita estoy ocupado, pero después te marco. Ni una disculpa real, ni una explicación, ni un «lo sentimos». Solo preguntas que ni siquiera esperaban respuesta. Escribí un mensaje simple. Ya estoy en casa, todo bien. Lo envié. Vi que los 3 lo leyeron en menos de 1 minuto. Ninguno respondió. Me quité los zapatos y me acosté en mi cama. Mi propia cama después de 4 noches en esa cama horrible de hospital. Debería haber sentido alivio. Debería haber sentido comodidad. Pero solo sentía vacío. Esta casa que había sido mi hogar durante 30 años ahora se sentía como una cárcel. Una cárcel llena de recuerdos que me estrangulaban. Me quedé dormida todavía con la ropa puesta. Desperté varias horas después. Ya era de noche. Me dolía todo el cuerpo. Me levanté despacio. Fui a la cocina a tomar agua y mis medicamentos. El refrigerador estaba casi vacío. Solo algunas cosas que ya tenían días. No tenía hambre de todas formas. Volví a mi cuarto. Prendí la luz. Me senté en el suelo junto al closet, donde guardaba mis documentos importantes en una caja de zapatos vieja. Saqué la caja. Ahí estaban las escrituras de la casa dentro de una carpeta de plástico amarillenta. Mi acta de nacimiento, mi credencial de elector, los papeles de la pensión de Joaquín, el acta de defunción de Joaquín, fotos viejas que guardaba ahí. Encontré una foto de mi boda. Joaquín y yo jóvenes, sonriendo, inocentes, sin idea de lo que la vida nos traería. Encontré fotos de mis hijos bebés. Roberto gordito con sus cachetes enormes. Claudia con su vestidito de flores. Mario con su chupón. Los había querido tanto. Los había querido con cada fibra de mi ser. Había dado todo por ellos. Todo. Mi juventud, mi educación, mis sueños, mi dinero, mi tiempo, mi salud, mi vida entera. Y no me arrepentía de haberlos querido. Me arrepentía de haber esperado que me quisieran de vuelta con la misma intensidad. Me arrepentía de haber creído que el amor de una madre era un contrato que obligaba a los hijos a corresponder. Nadie firma ese contrato. Nadie prometió amarme de vuelta. Pero eso no significaba que tenía que seguir dando. No significaba que tenía que seguir esperando. No significaba que tenía que quedarme aquí muriendo lentamente de abandono y tristeza. Tenía 73 años. Si la suerte me acompañaba, quizá me quedaban 10 o 15 años más. ¿Iba a pasarlos así?
¿Esperando visitas que no llegaban? ¿Enviando mensajes que no se respondían? ¿Viviendo para una familia que no vivía para mí? No. Ya había decidido que no. Guardé todo en la caja otra vez, menos las escrituras, mi INE y un recibo de luz reciente. Esos los puse en mi bolsa para llevarlos mañana al notario. Después me puse a buscar en Internet. Ciudades tranquilas para vivir en México. Me salieron docenas de opciones. Querétaro, San Miguel de Allende, Mérida, Guanajuato, Oaxaca. Lugares que solo conocía por fotos, por programas de televisión, por historias de otras personas. Busqué específicamente departamentos en renta en esas ciudades. Encontré uno en Querétaro que me gustó. Un departamento chiquito, en un edificio moderno. Una recámara, un baño, cocineta, sala-comedor. Amueblado. 7,000 pesos al mes. Podía pagarlo perfectamente con mi pensión. Guardé el contacto. Busqué más opciones. Encontré otro en Guanajuato, otro en Oaxaca. Los guardé todos. Después busqué Mudanzas Económicas México. Empresas que empacaban y transportaban tus cosas. Pedí cotizaciones en línea a 3 de ellas. Trabajaban al día siguiente. Era lunes. Tenía que actuar rápido antes de arrepentirme. Antes de que el miedo me ganara. Antes de que mis hijos regresaran de su viaje y se dieran cuenta de mis planes. No dormí casi nada esa noche. Me la pasé planeando, haciendo listas mentales de lo que me llevaría. Ropa, obviamente. Algunos cuadros que me gustaban. Unos trastes básicos. Mis fotos más importantes. Los documentos. No mucho más. El resto lo podía dejar. El resto era solo peso muerto de una vida que ya no quería cargar. El lunes en la mañana me levanté temprano a pesar del dolor y el cansancio. Me bañé con cuidado de no mojar las curaciones. Me vestí con un pants y una blusa cómoda. Tomé mis medicamentos con un pan dulce y café que me preparé. Después llamé un Uber para ir al banco. Necesitaba actualizar mi cuenta, asegurarme de que podía recibir transferencias grandes. En el banco me atendió un muchacho joven que no entendía por qué una señora de mi edad quería una cuenta de cheques con banca electrónica y tarjeta de débito con límite alto. Le expliqué que iba a recibir el pago de una propiedad. Eso le hizo más sentido. Me ayudó a hacer todos los trámites. Me activó la banca por Internet. Me enseñó a usar la aplicación en mi celular. Me tomó como 2 horas todo el proceso, pero salí de ahí con una cuenta lista para recibir mi dinero. Después fui directo a la notaría. El licenciado Méndez me recibió sorprendido de verme tan pronto. «Ya traigo los documentos», le dije poniéndolos sobre su escritorio. Él los revisó con cuidado. Las escrituras estaban en orden. Mi identificación vigente. El comprobante de domicilio. Todo perfecto. Me dijo que empezaría el proceso ese mismo día. Que en 2 días podía tener el avalúo listo. Que a más tardar en una semana tendríamos la casa publicada para venta. ¿Tan rápido?, pregunté. Cuando los documentos están en orden y el dueño está decidido, sí, me dijo con una sonrisa pequeña. Se nota que usted sabe lo que quiere, señora Elena. Le di mi número de celular para que me mantuviera informada. Salí de ahí sintiendo que las cosas se estaban moviendo. Que mi decisión estaba tomando forma real. Que no había vuelta atrás. Y eso me daba paz en lugar de miedo. Llegué a mi casa como a la 1 de la tarde. Tenía un mensaje de Roberto. «Ma, ya regresamos del viaje. Fue increíble. Después te enseño las fotos. Te vas a morir de la envidia, ja, 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 ja». Se me revolvió el estómago. «Te vas a morir de la envidia». Como si yo hubiera decidido no ir. Como si me hubieran invitado y yo hubiera rechazado. Como si mi ausencia fuera mi culpa y no su decisión. No respondí. Ya no tenía caso. En lugar de eso, llamé a las empresas de mudanza que había contactado ayer. La primera me dio cita para el jueves, la segunda para el viernes. La tercera me dijo que podía ir mañana mismo, martes, para hacer la evaluación. Elegí esa. Le di mi dirección.
Me confirmó que vendría a las 10 de la mañana. Pasé el resto del lunes empezando a empacar mentalmente, viendo qué me llevaría y qué dejaría. Había cosas que definitivamente no quería. Los muebles grandes, los electrodomésticos, la mayoría de los adornos, cosas que sí quería. Mi ropa, mis zapatos, algunos cuadros específicos, las fotos importantes, los pocos documentos sentimentales que guardaba, un cofre de madera que me había regalado mi mamá antes de morir. El martes llegó el evaluador de la mudanza, un señor bajito con un chaleco naranja y una tableta electrónica. Recorrió toda la casa tomando notas. Me preguntó qué pensaba llevarme. Le señalé. Calculó volumen, distancia, dificultad. Me dijo que para lo que yo quería llevar, que era muy poco comparado con lo que hay en la casa, me cobraría 15,000 pesos, incluyendo el empaque, la transportación y la descarga en mi nuevo domicilio. ¿Cuándo quiere que hagamos la mudanza?, me preguntó. Lo más pronto posible, le dije. En cuanto tenga la fecha de mi nueva dirección le confirmo, pero probablemente en 2 o 3 semanas. Él anotó todo y me dejó un contrato. Me dijo que lo firmara cuando estuviera lista y le enviara un WhatsApp para coordinar. Perfecto. Otra pieza en su lugar. Esa tarde recibí una llamada del licenciado Méndez. Ya tenía el avalúo. La casa valía 2,800,000 pesos. Me sugirió ponerla en 2,300,000 para venta rápida. Acepté. Me dijo que mañana mismo la publicaría en los portales inmobiliarios y con sus contactos, que probablemente en una semana tendríamos ofertas. El miércoles mis hijos empezaron a enviar mensajes preguntando cómo estaba. Roberto. ¿Ya te revisaron, ma? ¿Todo bien con la operación? Claudia. Mami, ¿necesitas algo? Puedo pasar el sábado a verte. Mario. Ma, quedamos de comer, pero se me complicó esta semana. La siguiente sin falta. Las mismas promesas vacías de siempre. Les respondí que estaba bien, que no necesitaba nada, que no se preocuparan. Irónicamente, por primera vez en años, era verdad. No necesitaba nada de ellos. Ya no esperaba nada de ellos. El jueves en la noche el licenciado Méndez me llamó emocionado. Ya había 3 personas interesadas en ver la casa. Me preguntó si podía recibirlos el viernes y el sábado. Le dije que sí, que no había problema. Coordinamos las visitas. Viernes a las 4 de la tarde la primera. Sábado a las 11 de la mañana la segunda. Sábado a las 4 de la tarde la tercera. El viernes limpié la casa como no la había limpiado en años. A pesar de que todavía me dolía, trapié, sacudí, acomodé, quité telarañas, lavé ventanas. Quería que se viera bien. Quería que alguien se enamorara de esta casa como yo me enamoré hace 30 años. Aunque ya no fuera mi hogar, había sido un buen lugar. Merecía nuevos dueños que la cuidaran. La primera visita fue una pareja joven con un bebé. Los recibí con una sonrisa. Les enseñé cada cuarto. Les conté que aquí habían crecido mis hijos, que la cocina la remodelamos hace poco, que el árbol de limón da limones todo el año, que los vecinos son tranquilos, que la zona es segura. Se veían interesados, pero dijeron que lo pensarían. La segunda visita del sábado fue un señor solo, de unos 50 años. Me dijo que se acababa de divorciar y buscaba un lugar nuevo para empezar. Le cayó bien la casa. Dijo que le recordaba a la casa de su abuela, que se sentía acogedor. Me preguntó si aceptaría 2,100,000. Le dije que lo pensaría, pero que ya tenía otras ofertas. La tercera visita fue la buena. Una familia completa. Papá, mamá, 2 niños y una niña. En cuanto entraron se enamoraron. Los niños corrieron al patio a ver el árbol. La mamá se ilusionó con la cocina. El papá checó con ojo crítico la estructura, las instalaciones, el techo. Me hicieron 1000 preguntas. Les respondí todas con honestidad.
Al final me dijeron que querían la casa, que ofrecían el precio completo, 2.300.000, que podían firmar en una semana. Le hablé inmediatamente al licenciado Méndez. Él coordinó todo. Los citó en su oficina para el viernes siguiente. Me dijo que llevara mi cuenta bancaria para hacer la transferencia ese mismo día. No lo podía creer. En menos de una semana había vendido la casa. En menos de una semana iba a tener más de 2 millones de pesos. En menos de una semana iba a ser libre. Esa noche llamé a los del departamento en Querétaro que me había gustado. Les pregunté si seguía disponible. Me dijeron que sí. Les dije que lo quería. Me pidieron un mes de depósito y el primer mes de renta. 14.000 pesos en total. Les dije que se los transfería mañana mismo. Me mandaron el contrato por correo electrónico. Lo leí con cuidado. Todo estaba en orden. Firmé electrónicamente y se los regresé. El domingo me la pasé empacando de verdad. Saqué cajas de cartón que había guardado de cuando compraba cosas en línea. Empecé a meter mi ropa, mis zapatos, mis cosas personales. Separé lo que me llevaría de lo que dejaría. Era liberador. Cada cosa que dejaba era un peso menos. Cada caja que cerraba era un paso más hacia mi nueva vida. Mis hijos siguieron enviando mensajes esporádicos. ¿Cómo estás, ma? ¿Todo bien? Nos vemos pronto. Puras palabras vacías. Ya ni les respondía mucho. Solo un bien de vez en cuando para que no sospecharan nada. No quería que supieran mis planes hasta que todo estuviera hecho. Hasta que la casa estuviera vendida y yo estuviera en Querétaro. El lunes fui al banco a transferir los 14.000 pesos del departamento. Después fui al supermercado a comprar más cajas y cinta canela. Volví a casa y seguí empacando. Ropa, zapatos, algunas sábanas y toallas, unos cuantos trastes que me gustaban, las fotos familiares que quería conservar, mis documentos importantes. Todo cabía en unas 20 cajas medianas. El martes llamé a la empresa de mudanza. Les dije que ya tenía fecha, que necesitaba que movieran mis cosas el sábado siguiente a Querétaro. Me confirmaron el servicio. Les di la dirección del departamento nuevo. Me dijeron que llegarían a mi casa a las 8 de la mañana para empezar a cargar. Que llegaríamos a Querétaro como a las 2 de la tarde. Perfecto. El miércoles seguí empacando y limpiando. Separé las cosas que definitivamente dejaba. Los muebles grandes, la cama de cada recámara, el comedor, la estufa, el refrigerador, la lavadora. Todo eso se quedaría para los nuevos dueños que ya habían dicho que les interesaba comprarlo en 5.000 pesos adicionales. Acepté. Era menos de lo que valían, pero no quería cargar con eso. El jueves por la tarde Roberto me mandó un mensaje. Ma, voy para allá. Necesito hablar contigo de algo. Se me heló la sangre. ¿Y si sospechaba algo? ¿Y si alguien lo había visto en las visitas de la casa? No, imposible. Él vive al otro lado de la ciudad y nunca viene por aquí. Traté de calmarme. Le respondí, ahorita no puedo, estoy ocupada. Me respondió, es importante, ma, voy en la tarde. No tuve más remedio que esperarlo. Llegó como a las 6 de la tarde. Tocó el timbre. Abrí la reja. Entró con su cara seria de siempre. No me dio beso. No me preguntó cómo estaba de la operación. Solo entró y se sentó en la sala como si fuera su casa. Técnicamente crecí aquí, pero hace años que no era su casa. Ma, necesito un favor, dijo directo al grano. Me surgió una oportunidad de negocio, pero necesito como 200.000 pesos. Es algo seguro. En 6 meses te los devuelvo con todo e intereses. Me quedé viendo. Era el colmo. Ni una pregunta sobre mi salud, ni una disculpa por no haber ido al hospital, ni un ¿cómo te sientes después de la operación? Solo necesito dinero. Como siempre, como toda la vida. Yo dando, ellos pidiendo, yo dando, ellos tomando, sin fin. No tengo ese dinero, Roberto, le dije calmada. ¿Cómo que no tienes?
Tienes la pensión de mi papá. Tienes ahorros. La casa está pagada. No gastas casi en nada. Ya te dije que no tengo. Mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Pues saca un crédito con la casa como garantía. La casa vale un chingo de lana. Es facilísimo. No. ¿Cómo que no? Es una oportunidad que no puedo dejar pasar, mamá. No seas egoísta. Egoísta. Me llamó egoísta. Yo. Después de darle todo durante 52 años. Después de vender mi anillo de bodas para pagar su universidad. Después de aguantar a su esposa que me trata con desprecio. Después de esperar en vano que viniera a verme al hospital. Yo era la egoísta. La respuesta es no, Roberto. Y no voy a cambiar de opinión. Se paró enojado. No puedo creer que seas así. Soy tu hijo. Se supone que los padres ayudan a sus hijos. Se supone que los hijos visitan a sus padres en el hospital. Le dije mirándolo fijo. Se supone que los hijos no se van de vacaciones cuando su madre está recién operada. Se supone muchas cosas, Roberto. Se puso rojo. Por primera vez en su vida no tuvo respuesta. Se dio media vuelta y se fue sin despedirse, azotando la reja tan fuerte que retumbó en toda la calle. Me quedé ahí parada en medio de la sala, temblando, pero no de miedo. Temblaba de rabia y de algo más. De poder, de haberle dicho que no, de haber puesto un límite, por primera vez en décadas. El viernes fue el día de la firma. Me arreglé bien. Me puse un vestido azul que me gustaba, me maquillé poquito, me peiné. Quería verme presentable para el momento más importante de mi vida. Llegué a la notaría a las 11 de la mañana como habíamos quedado. La familia compradora ya estaba ahí. El licenciado Méndez nos recibió en su oficina. Firmamos papeles durante casi 2 horas. Escrituras, contratos, pagos de impuestos, certificados. El licenciado explicó cada documento. Yo firmé todo con mano temblorosa pero decidida. Los compradores también firmaron todo. Finalmente llegó el momento de la transferencia. Sacaron su laptop. Entraron a su banca en línea. Yo les di los datos de mi cuenta. Vi en la pantalla cómo capturaban 2.200.000 pesos. Porque de los 2.300.000 que pagaron, 100.000 fueron para pagar los gastos notariales y los impuestos. Presionaron transferir. La pantalla cargó unos segundos que se sintieron eternos. Después apareció transferencia exitosa. Saqué mi celular temblando. Entré a mi aplicación del banco. Refresqué. Y ahí estaba. Mi saldo. 2.200.000. 00. 2.200.000 pesos. Más dinero del que había visto junto en toda mi vida. Dinero que era completamente mío. Que nadie podía tocar. Que nadie podía pedirme. Que era mi libertad en forma de números en una pantalla. «Felicidades, señora Elena», me dijo el licenciado Méndez con una sonrisa sincera. La casa ya no es suya, es de esta hermosa familia. Le di las llaves a la señora compradora. Ella me abrazó con lágrimas en los ojos. «Gracias por esta casa», me dijo. «Le prometo que la vamos a cuidar mucho, que aquí vamos a hacer recuerdos tan bonitos como los que usted hizo». Yo también me puse a llorar. No de tristeza, de alivio, de cierre, de saber que ese capítulo terminaba bien. Salí de esa notaría sin casa, pero con libertad. Sin hogar, pero con futuro. Sin pasado, pero con presente. Esa noche dormí en mi casa por última vez. En mi cama que ya no era mi cama. En mi cuarto que ya no era mi cuarto. En mi casa que ya no era mi casa. No me puse triste. Me sentí ligera. Como si me hubiera quitado un abrigo pesado que llevaba arrastrando años sin darme cuenta. El sábado a las 8 de la mañana llegó el camión de la mudanza. 2 muchachos jóvenes empezaron a cargar mis cajas. Tardaron apenas 1 hora porque eran pocas cosas. Todo mi vida cabía en 20 cajas y 2 maletas. Me subí a la cabina del camión con el conductor. Eché una última mirada a la casa.
amarilla, con sus ventanas de herrería, con su reja que chirriaba. Le dije adiós en silencio. Gracias por los buenos momentos. Perdón por los malos. Cuídate con tu nueva familia. El camión arrancó. Vi por el espejo lateral cómo mi casa se hacía más chiquita hasta desaparecer. Vi mi colonia. Vi mi ciudad. Todo lo que había conocido durante 73 años quedándose atrás. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí miedo de lo que venía. Sentí emoción. Sentí esperanza. Sentí vida. El viaje a Querétaro duró como 4 horas con el tráfico. Yo iba viendo el paisaje cambiar. La ciudad dando paso a carretera. Los edificios dando paso a montañas. El smog dando paso a cielo azul. A medio camino me llegaron mensajes. Claudia. Mami, voy a pasar a verte hoy. Necesito hablar contigo de algo. Mario. Ma, ¿estás en casa? Voy para allá. Les respondí lo mismo a los dos. No estoy en casa. Estoy ocupada. Claudia. ¿Y cuándo vuelves? Yo. No vuelvo. Claudia. ¿Cómo que no vuelves? ¿De qué hablas? No respondí más. Apagué el celular. Ya tendría tiempo después de explicar. O quizá no. Quizá no les debía ninguna explicación. Quizá con que supieran que estaba bien era suficiente. Llegamos a Querétaro como a las 2 de la tarde. La ciudad se veía bonita, limpia, ordenada. El edificio de mi departamento estaba en una colonia tranquila cerca del centro. Era un edificio moderno de 6 pisos, con fachada de vidrio y concreto. Mi departamento era el 304, tercer piso, con balconcito y vista a la calle. La casera me recibió con las llaves y me ayudó a enseñarle a los muchachos dónde subir las cajas. El departamento era chiquito pero acogedor. Una recámara con un closet amplio, un baño completo, una cocineta con estufa, refrigerador y microondas, una sala comedor con un sofá gris y una mesa para 2. El balconcito tenía 2 sillas de plástico y una maceta vacía. Todo amueblado, todo listo para vivir. Los muchachos subieron mis cajas y las dejaron ordenadas en la sala. Les di propina y se fueron. Me quedé sola en mi nuevo hogar. Abrí el balcón. Entró el aire fresco de la tarde. Se oía el ruido de la ciudad, pero más bajito que en la Ciudad de México. Se oía la vida, pero no el caos. Me senté en una de las sillas del balcón. Respiré profundo. Por primera vez en semanas, en meses, quizá en años, me sentí en paz. Esa noche comí unas quesadillas que compré en un puesto que vi abajo. Me supo deliciosa, aunque era solo tortilla con queso. Después empecé a desempacar mis cajas. Acomodé mi ropa en el closet. Puse mis fotos favoritas en la mesita de la sala. Colgué un cuadro que me gustaba en la pared de la recámara. Poco a poco el departamento se fue sintiendo mío. Prendí el celular. Tenía 32 mensajes sin leer, todos del grupo familiar. Roberto, Claudia y Mario preguntando qué pasaba, dónde estaba, de qué hablaba. Roberto. Mamá, esto no es gracioso, contesta. Claudia. Mami, ¿estás bien? Me estás asustando. Mario. Ma, ya deja el drama y contesta. Tomé aire y escribí un mensaje largo en el grupo. Estoy bien, no se preocupen. Vendí la casa y me mudé a otra ciudad. Voy a empezar una vida nueva. No les avisé antes porque sabía que iban a tratar de convencerme de no hacerlo. Ya está hecho. No me busquen. Cuando esté lista yo los contacto. Los quiero. Cuídense. Las respuestas llegaron en segundos. Roberto. ¿Cómo que vendiste la casa? Esa casa era nuestra herencia. Claudia. Mami, no puedes hacer esto. La casa es de la familia. Mario. Ma, estás loca. ¿Cómo vas a vender la casa sin decirnos? Escribí una última respuesta. La casa estaba a mi nombre. Era mía. Joaquín me la dejó a mí. Yo decidí qué hacer con ella. Y decidí venderla para tener una vida digna mientras todavía estoy viva. No después de muerta. Ahora. Roberto. Esto es una locura. ¿Dónde estás? Voy por ti.
Yo. No les voy a decir dónde estoy. Necesito espacio. Necesito vivir para mí por primera vez en mi vida. Espero que algún día lo entiendan. Silencié el grupo. Siguieron llegando mensajes, pero ya no los leí. Apagué el celular otra vez. Me metí a bañar. El agua caliente me cayó como bendición sobre los hombros. Me lavé despacio, sintiendo el jabón limpiar no solo mi piel, sino algo más profundo. Me sentía renaciendo. Me puse mi pijama más cómoda. Me acosté en la cama nueva del departamento. Era suave, con sábanas limpias que olían a lavanda. Prendí la tele chiquita que venía en la recámara. Puse un canal de películas viejas. No presté atención a qué película era. Solo me quedé ahí, en mi cama, en mi cuarto, en mi departamento, en mi ciudad nueva, pensando. Lo hice de verdad. Los siguientes días fueron de adaptación. Empecé a conocer Querétaro. Caminaba por las calles del centro, que son bonitas, empedradas, llenas de edificios coloniales. Entraba a las tiendas, a las cafeterías, a las iglesias. Compraba fruta en el mercado y los vendedores empezaban a conocerme. «Buenos días, señora». Ya llegó la señora nueva del edificio de las Américas. Una tarde conocí a una vecina del 402. Se llama Rosalía. Tiene 70 años. Es viuda como yo. Nos hicimos amigas rápido. Me invitó a tomar café en su departamento. Le conté mi historia. Toda. El hospital, el viaje de mis hijos, la venta de la casa, mi escape. Ella me escuchó sin juzgar. Al final me abrazó fuerte. «Hiciste bien, Elena», me dijo. «Hiciste lo que todas deberíamos tener el valor de hacer, elegirte a ti misma». Rosalía me presentó a su grupo de amigas. 5 señoras entre 65 y 75 años, que se reúnen todos los miércoles a bordar, platicar, tomar café. Me invitaron a unirme. Acepté. Me recibieron con los brazos abiertos. Por primera vez en años tenía amigas. Amigas de verdad. Gente que me buscaba porque quería mi compañía, no porque necesitaran algo de mí. Pasó un mes. Mis hijos seguían enviando mensajes. Ya no eran de enojo. Eran de preocupación fingida. «Ma, al menos dinos que estás bien. Mamá, por favor, solo queremos saber de ti. Ma, ya déjate de tonterías y regresa a casa». No respondí ninguno. Después de la segunda semana dejaron de enviar. O se resignaron o se dieron cuenta de que realmente hablaba en serio. Una tarde recibí un mensaje privado de Claudia. «Mami, yo sé que metimos la pata. Sé que estuviste sola en el hospital, y eso estuvo mal. Pero no teníamos idea de que te sentías tan mal. Pensábamos que estabas bien, que entendías que teníamos nuestras vidas. Por favor, danos una oportunidad de arreglarlo». La leí varias veces. Parte de mí quería creerle, pero otra parte, la parte más sabia, la que había despertado en ese hospital, sabía que no era suficiente. No porque no quisiera perdonarlos, sino porque perdonar no significaba volver. Perdonar no significaba permitir que siguieran tratándome igual. Perdonar significaba soltar, seguir adelante, vivir mi vida a pesar de todo. Le respondí: «Claudia, no estoy enojada. Estoy triste, sí. Decepcionada también. Pero no enojada. Simplemente me di cuenta de que merezco más. Merezco personas que me elijan, no que me toleren. Merezco ser prioridad, no una obligación. Algún día podemos hablar. Pero ahora mismo necesito esto. Necesito estar lejos. Necesito encontrarme a mí misma otra vez. Espero que lo entiendas. Te quiero». No respondió. Quizá no había nada más que decir. O quizá finalmente entendió. No importaba. Yo ya había dicho lo que necesitaba decir. Ya había hecho lo que necesitaba hacer. Los meses pasaron. Conseguí un trabajo de medio tiempo en una librería del centro. No porque necesitara el dinero. Con los 2 millones en el banco,
y mi pensión estaba más que bien, sino porque quería tener algo que hacer. Quería sentirme útil. Quería conocer gente. La dueña de la librería, una mujer de 50 años llamada Patricia, me contrató sin pensarlo 2 veces. Decía que necesitaba la sabiduría de una persona mayor para recomendar libros. Trabajaba 4 horas al día, de 10 a 2. Acomodaba libros, ayudaba a los clientes, leía durante los momentos sin movimiento. Descubrí que me encantaba leer, algo que había dejado de hacer hace décadas porque nunca tenía tiempo. Ahora tenía todo el tiempo del mundo. Leía novelas, biografías, libros de autoayuda. Cada libro era una ventana a una vida que no había vivido, a experiencias que no había tenido. Me inscribí a clases de pintura en un centro cultural. Nunca había pintado en mi vida, pero siempre me dio curiosidad. Resultó que no era muy buena, pero me divertía muchísimo. La maestra decía que no importaba si pintaba bien o mal. Lo importante era expresarme. Pinté paisajes horribles, retratos chueco, flores raras. Pero cada cuadro era mío. Era mi expresión. Era mi voz que había estado callada tantos años. Rosalía y yo nos hicimos inseparables. Íbamos juntas al mercado los sábados. Cocinábamos juntas los domingos. Veíamos telenovelas por las tardes. Platicábamos de todo. De nuestros maridos muertos, de nuestros hijos ausentes, de nuestros sueños pendientes. Con ella no tenía que fingir. No tenía que ser la madre sufrida. No tenía que ser la abuela abnegada. Podía ser simplemente Elena. Una tarde, como 6 meses después de mi llegada a Querétaro, me llegó un mensaje de Roberto. «Ma, nació mi tercera hija. Se llama Elena. Como tú. Te estoy mandando una foto». Abrí la foto. Una bebé hermosa, rosadita, dormida. Mi nieta, a la que le pusieron mi nombre. Algo se movió en mi pecho. No era dolor. Era algo más suave. Era amor. Todavía había amor ahí, a pesar de todo. Le respondí, «Está preciosa. Felicidades, Roberto. Espero que la cuiden mucho, que le den todo el amor que merece, y que cuando crezca le enseñen que las abuelas también son personas, que también tienen sentimientos, que también merecen respeto». No me respondió, pero vi que lo leyó. Y eso era suficiente. 2 meses después, Claudia me escribió. «Mami, me voy a casar. Sé que quizá no quieras venir, pero me gustaría que estuvieras». Me mandó la invitación digital. La boda era en 3 meses, en la Ciudad de México. Me quedé pensando si ir o no. Rosalía me aconsejó que fuera, si yo quería, pero que no me sintiera obligada. «El perdón es para ti, no para ellos», me dijo. «Si vas, ve porque tú quieres estar ahí, no porque sientas que debes». Pensé mucho. Al final decidí que sí iría. No porque ellos lo merecieran, sino porque yo quería. Quería ver a mi hija casarse. Quería estar presente en ese momento importante. Pero iría en mis términos. Me quedaría en un hotel. Iría a la ceremonia y a la fiesta. Y después regresaría a mi vida en Querétaro. Le respondí a Claudia. «Iré. Pero necesito que sepas algo. Voy porque te quiero, y quiero estar ahí en tu día especial. Pero después regreso a mi vida. Esta es mi decisión. Respétala como yo estoy respetando tu invitación». Me respondió. «Gracias, mami. Eso es todo lo que quiero». La boda fue bonita. Claudia se veía hermosa con su vestido blanco. Fernando parecía nervioso pero feliz. La ceremonia fue emotiva. Lloré. No voy a negarlo. Lloré por mi hija, por lo bonita que se veía, por el paso importante que estaba dando. Pero también lloré por mí, por todo lo que había pasado para llegar a este momento, por todo lo que había tenido que soltar para poder estar aquí, presente, sin resentimiento. En la fiesta Roberto se me acercó con su bebé en brazos. Me la ofreció sin decir nada. La cargué. La pequeña Elena, mi tocaya. Era tan chiquita, tan perfecta.
Me miró con sus ojitos grandes y yo le sonreí. Roberto me miró con algo parecido a vergüenza en los ojos. «Ma, siento mucho todo», dijo finalmente. «Siento no haber estado en el hospital. Siento haberte hecho sentir que no eres importante. Sí lo eres. Siempre lo has sido. Solo que... no sé. A veces uno da por sentado a las personas que siempre están ahí». «Exacto, Roberto. Dan por sentado. Y eso duele. Lo sé. Y siento haberte lastimado tanto que sentiste que tenías que irte. Pero también entiendo por qué lo hiciste. Y en cierta forma, me alegro. Porque te ves diferente. Te ves feliz». Esas palabras me sorprendieron. Miré a mi hijo, ya un hombre de 52 años, con canas en las sienes y arrugas alrededor de los ojos. Y vi algo que no había visto antes: arrepentimiento genuino, madurez, comprensión. No era suficiente para borrar todo lo que pasó, pero era un inicio. «Estoy feliz», le dije. «Por primera vez en mucho tiempo. Estoy feliz». Le devolví a la bebé y nos quedamos ahí parados en silencio. No era un perdón completo, no era un borrón y cuenta nueva, pero era algo, era un reconocimiento, era un paso hacia algo diferente. Mario me saludó de lejos con un gesto de mano, pero no se acercó. Todavía estaba resentido, supongo. O avergonzado. No importaba. Yo ya no cargaba con el peso de sus emociones. Ya había cargado suficiente en mi vida. Después de la fiesta me fui a mi hotel. Al día siguiente tomé el autobús de regreso a Querétaro. Vi la ciudad alejarse por la ventana. La ciudad donde nací, donde crecí, donde formé mi familia, donde lo di todo. La ciudad que ya no era mía. Y no sentí tristeza, sentí cierre. Ahora han pasado 2 años desde que me fui. 2 años desde que tomé la decisión más difícil e importante de mi vida. 2 años de vivir para mí, de construir una vida que es completamente mía. Trabajo en la librería, pinto los fines de semana, voy a clases de yoga que empecé hace 6 meses. Viajo de vez en cuando con Rosalía a lugares cercanos: Guanajuato, San Miguel, Mineral de Pozos. Mis hijos y yo hablamos de vez en cuando. No mucho. Mensajes cada 2 o 3 semanas. Llamadas ocasionales en cumpleaños o fechas importantes. La relación nunca será como antes, porque antes estaba construida sobre mi sacrificio y su comodidad. Ahora está construida sobre respeto mutuo. Ellos respetan mi decisión de vivir lejos. Yo respeto que tengan sus propias vidas. Es diferente. Es más sano. Es real. ¿Me arrepiento? Nunca. Ni un solo día. Ni en los momentos difíciles de los primeros meses, cuando dudaba si había hecho bien. Ni en las noches en que extrañaba la familiaridad de mi antigua vida. Porque lo que tengo ahora vale más que todo lo que dejé. Tengo dignidad. Tengo paz. Tengo libertad. Tengo una vida que es mía. A veces pienso en otras mujeres de mi edad que están pasando por lo mismo. Mujeres que se sienten invisibles. Mujeres que dan y dan sin recibir nada a cambio. Mujeres que esperan que sus hijos las visiten, las llamen, las recuerden. Mujeres que se están muriendo lentamente de soledad, rodeadas de familia. Y quiero decirles algo. No es egoísta ponerse a una misma primero. No es egoísta exigir respeto. No es egoísta buscar la propia felicidad. Nos enseñaron que las madres deben sacrificarse eternamente, que nuestro valor está en cuánto damos, no en quién somos, que debemos estar disponibles siempre, perdonar siempre, comprender siempre. Pero nadie nos dijo que también somos personas, que también tenemos límites, que también merecemos amor, atención, cuidado. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Yo lo hice a los 73 años. Si yo pude, cualquiera puede. No importa cuántos años tengas, no importa cuánto hayas dado, no importa cuánto te hayan hecho sentir que no mereces más.
Sí mereces más. Mereces ser feliz. Mereces vivir para ti. Mereces una vida que valga la pena vivir. Hoy es un día cualquiera en Querétaro. Estoy sentada en el balcón de mi departamento con una taza de café. El sol está saliendo. La ciudad está despertando. Tengo todo el día por delante y puedo hacer lo que quiera con él. Quizá vaya a la librería. Quizá pinte un rato. Quizá solo me quede aquí leyendo un libro. Lo que sea que decida hacer, será para mí. Por mí. Porque finalmente, después de 73 años, aprendí algo fundamental. Yo también importo. Si esta historia les tocó el corazón, si sintieron algo al escucharla, les pido un último favor. Denle like a este video si les gustó. Comenten qué les pareció, si han vivido algo similar. O simplemente cuéntenme de qué país o ciudad están escuchando esto. Suscríbanse al canal si quieren seguir escuchando más historias reales como esta. Porque hay muchas mujeres con historias poderosas que merecen ser contadas. Su apoyo ayuda enormemente a que estas historias lleguen a más personas que quizá necesitan escuchar que no están solas, que es posible cambiar, que nunca es demasiado tarde para elegirse a una misma. Y si ahí afuera hay alguna mujer que está pasando por algo similar, que se siente invisible, olvidada, que está considerando hacer un cambio, pero tiene miedo, hazlo. Ten miedo y hazlo de todas formas. La vida es muy corta para pasarla esperando que otros te valoren. Valórate tú misma, elígete, ámate, porque si tú no lo haces, nadie más lo hará por ti. Gracias por escucharme. Gracias por permitirme compartir mi historia. Gracias por ser parte de esta comunidad de personas que entienden que las historias de las mujeres maduras importan, que nuestras voces merecen ser escuchadas, que nuestras vidas no terminan cuando nuestros hijos crecen. Cuídense mucho. Y recuerden, nunca, nunca es demasiado tarde para ser feliz. Con cariño, Elena Robledo. 75 años. Querétaro, México. Viviendo mi mejor vida.